No sé tú, pero yo a veces me encuentro frente a situaciones aparentemente imposibles de resolver. Y esto es parte del reto de todo ser humano. Cómo resolver o cómo cambiar su mentalidad ante ciertas circunstancias. Podría tratarse tal vez de una relación que pareciera haberse quebrantado irreparablemente. Un problema en cuanto a la salud, un problema financiero o cualquier cosa de cualquier naturaleza que se nos hace en nuestra mente y en nuestro corazón imposible de poder reparar. Quiero contarte una historia que habla de los imposibles. Y te pido que abras tu Biblia en Mateo 19, a partir del versículo 16. Ponle mucha atención. Esta es una historia verdaderamente para meditar y para analizar lo que aquí nos está planteando el Señor Jesús. Sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para obtener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Respondió Jesús: solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles?, le preguntó. Contestó Jesús: no mates, no cometas adulterio, no robes, no prestes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven le contestó: todos esos los he cumplido. ¿Qué más me hace falta? Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Luego, ven y sígueme. Qué gran reto. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. Les aseguro, comentó Jesús a sus discípulos, que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. De hecho, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos se quedaron desconcertados y decían: en este caso, ¿quién puede salvarse? Y decían esto porque la enseñanza que ellos habían recibido es que la gente que vivía en pobreza estaban mal, y que la gente que era buena y que tenía riqueza era la gente que estaba bien. Y se sorprenden que el Señor Jesús le dijo a este joven: está muy difícil que puedas entrar en el reino de los cielos. Sigue diciendo. Luego, respondiendo a la pregunta de estos muchachos que dicen: ¿quién podrá salvarse? Ya no entendimos de qué se trata este asunto del reino de los cielos. El Señor les da una declaración muy importante. Para los hombres es imposible. Vean, el Señor dijo que para nosotros los hombres sí hay imposibles. Y este es uno de los imposibles. Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente. Mas para Dios todo es posible. Imagínate la mirada del Señor, siente la mirada del Señor hablándote hoy a ti y diciéndote: para Dios todo es posible. La Biblia narra perfectamente que el Señor los miró fijamente, los vio a los ojos y les dio un mensaje que ninguno de nosotros debemos olvidar. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios todo es posible. Dijeron ellos en el versículo 27:
Mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, le reclamó Pedro. ¿Y qué ganamos con eso? Mira todo lo que estamos haciendo, todo lo que hemos hecho por ti. ¿Y cuál es la ganancia de todo esto? Les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para gobernar las 12 tribus de Israel. Y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos, terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos y muchos de los últimos serán primero. Regresemos al cuadro. Termina el joven rico haciendo un gesto y un dolor en su corazón y en su rostro de tristeza. Lo pudo ver el Señor, quedó escrito. Le dio tristeza, le dio mucha tristeza, porque le había puesto un requisito que para él era verdaderamente difícil. Y el Señor declara un ejemplo, declara una frase que para muchos puede ser incomprensible. Le dijo, qué difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el rico entre en el reino de los cielos. Y algunos han explicado esto de esta manera. Dicen que en Jerusalén había una puerta que le llamaban la aguja. Y esa puerta estaba diseñada para que no entraran los camellos a la ciudad. Es decir, que para que un camello entrara tenían que desmontarle toda la carga, hacer muchos malabares, a ver si lograba entrar. La aguja, la puerta de la aguja cumplía su función al impedir que un camello entrara. Otros dicen que la palabra camello es muy similar a la que se usa para describir un cierto tipo de soga, que es bastante gruesa. Por lo tanto, enhebrar una aguja con ese tipo de soga era algo técnicamente imposible. Y yo creo que a veces nos perdemos en estos raciocinios, pero lo que el Señor está hablando es donde nosotros debemos de concentrar nuestra atención. El Señor nos está diciendo que para los hombres real y técnicamente es imposible alcanzar la salvación. Es imposible entrar al reino de Dios, pero no para Dios. Pero no para Dios, que ha fijado en su plan maravilloso a través de Jesucristo la salvación para la humanidad y ha roto ese imposible que ninguno de nosotros como seres humanos podíamos atravesar, podíamos quitar a través del plan que Él diseñó desde el inicio de los tiempos y que se cumplió en la persona de Jesucristo. Jesús hace que la vida eterna fuera posible para todos. Jesús abrió ese camino, rompió una imposibilidad. Imagínate cuánto perdió el joven rico a no prestar atención a las palabras del Señor. El propósito de esta temática que estamos iniciando, hoy estamos iniciando la temática que se llama Encontrando a Jesús. Es lograr profundizar en la palabra del Señor y encontrar la figura, encontrar la profecía, encontrar la revelación de Jesucristo en cada uno de los libros que vamos a estudiar en estos días. Mayo es el mes de evangelismo global, al cual nosotros como iglesia participaremos y haremos nuestra mejor labor para llevar la palabra, el mensaje de salvación de Jesucristo a todas aquellas personas que se nos pongan por delante, que el Señor nos dé la oportunidad de hablarles. Y entre esas personas que proclamarán la palabra del Señor y mostrarán que Jesús está a lo largo de la Biblia, estás tú.
Así que no te pierdas cada uno de los temas de esta serie, porque edificarán tu corazón, te llenarán de mucha energía, te llenarán de mucha alegría saber que el plan de Dios estaba diseñado desde el inicio de los siglos. Así que permíteme hablarte de lo primero, que es Jesús está en toda la Biblia. Jesús resume la palabra del Señor. Jesucristo dijo en Juan 5:39, ustedes estudian la Biblia con diligencia, le dijo a los escribas y a los fariseos, porque piensan que en ella hayan la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Estudiar la Biblia sin encontrar a Jesucristo es un gran error. Sin saber que cada libro, cada capítulo estaba testificando de la persona de Jesucristo. Es un error al estudiar la Escritura. Miren lo que les dijo en Juan 8:58, desde el 57. Vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día. ¿Te acuerdas? Abraham era el padre de la fe. Abraham fue el padre que nos marcó el camino de la fe a todos los seres humanos. Y dice Jesús, y Abraham se regocijó esperando mi día. Y lo vio. Y se alegró. Jesucristo participó en la vida de Abraham. No fueron vidas separadas. Jesucristo participó y dijo, y Abraham vio mi día. Y se alegró. Por esto, los judíos le dijeron, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham, por favor. Jesús les dijo, en verdad os digo, antes que Abraham, yo soy. Sabes que Abraham es uno de los patriarcas que aparece en el libro de Génesis. Y Jesús dijo, antes que Abraham, yo ya estaba ahí. Yo soy, como lo veremos en un momento. De pasta a pasta, la Biblia es la historia del plan de Dios para rescatar a los seres humanos, para rescatar a todos nosotros que hemos sido pecadores, mediante la salvación y la cruz de Jesucristo. Las buenas noticias del Evangelio llegan a través de ese plan precioso de la salvación. El Dios creador, en el principio, cuando puso los cimientos de la tierra y estableció en ese momento un camino para que todos pudiéramos ser redimidos por Jesucristo a través del pacto que había hecho con Abraham. ¿Te recuerdas? Le dijo, en ti Abraham, por cierto, que viste el día de Jesucristo, serán benditas todas las familias de la tierra. El propósito de Dios en la creación específicamente fue posicionar a Jesús como el centro de su maravilloso libro, como el centro de esta preciosa Biblia que de pasta a pasta nos revela las verdades de Jesucristo, que de pasta a pasta nos muestra la figura del Señor, que de pasta a pasta profetiza la venida del Salvador. Todo estaba diseñado para la venida del Señor. Todo, absolutamente todo. La Biblia gira alrededor de Jesucristo. Así que vamos a platicar, vamos a ver 4 ejemplos donde Jesucristo aparece en el Génesis. Estas 4 son situaciones clave que yo quiero hacerte un énfasis muy especial, porque te darán mucha seguridad cuando tú pienses en el amor de Dios desde el principio de los tiempos para ti. El primero, la Biblia dice que Adán fue el primer hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Dice que Abraham había sido creado y había sido puesto en el jardín del Edén para reflejar la imagen, la grandeza, la belleza, el poder del Dios Todopoderoso. Sin embargo, Adán no lo consiguió. Fue imposible para Adán reflejar toda esa grandeza del Señor. En Romanos 5
nos habla el apóstol Pablo que Jesús fue el segundo Adán, el postrer Adán, el Adán perfecto, el que vino a modelar una vida verdaderamente íntegra, una vida que verdaderamente agradaba y bendecía el nombre del Señor. Que Adán solo era una figura del segundo Adán que había que venir. El mismísimo Hijo de Dios viniendo a modelarnos y viniendo a traer salvación a través de ese plan que Dios había hecho de antemano. Así que Adán es una figura fabulosa de Jesucristo, de lo que había de venir y del poder que Dios iba a manifestar en el Dios que no tiene nada, no tiene ninguna limitación y que todo es posible para Él. Segunda figura. En Génesis 3:15, después de que Adán y Eva habían pecado, después de que Adán y Eva habían desobedecido la única prohibición que Dios se había puesto sobre ellos, que era del árbol del bien y el mal, no comeréis. Les fue imposible cumplirla, como seguramente nos hubiera sido a nosotros cumplir esa única prohibición que ellos tenían. El Señor les habla sobre su pecado, les dice el castigo que tendrán por haber fallado, y cuando se dirige a la serpiente, le dice: tú morderás al hijo de la mujer en el calcañal, pero él aplastará y destruirá tu cabeza. Desde ese momento Dios nos estaba dando la visión del plan de la salvación que Él ya había diseñado, que a través del hijo de una mujer vendría la salvación para toda la humanidad, que Satanás haría daño, por supuesto que haría daño, por supuesto que Satanás hizo daño y atacó a Jesucristo, pero Jesucristo lo destruyó, lo hizo pedazos de una vez para siempre. Como dice Juan 1:38, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Porque el diablo, ¿qué? Peca desde Génesis, desde Adán y Eva. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En Jesucristo se cumplió la promesa del Señor de destruir a Satanás y quitarle el poder sobre cualquier persona, sobre todos aquellos que se acogen a su sangre, que se levantan del pecado a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, que se lavan con la sangre del Cordero. En ese momento se lanza por primera vez la esperanza para toda la humanidad. Se puede imaginar cómo estaba Adán y Eva, devastados, destruidos. Iban a salir de la presencia del Señor a un mundo hostil. Pero el Señor les dice: pero yo enviaré a través de un hijo tuyo la esperanza para todo el mundo. Es emocionante saber que desde el primer momento, desde el primer error que el hombre cometió, desde el primer pecado que el hombre y la mujer cometieron, Dios ya tenía una salida. Dios ya había pensado en la forma en que nos iba a librar a todos de la maldición del pecado. La tercera figura a la cual quiero referirme el día de hoy es cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo. Ponte a pensar. El hijo de la promesa, el hijo que había esperado por 99 años, en este momento tenía que ser sacrificado por obediencia al Señor. El Señor nos estaba mostrando el corazón de un padre desgarrándose y entregando a su hijo en sacrificio para el Dios Todopoderoso. Eso exactamente fue lo que hizo Dios por nosotros. Eso exactamente es lo que Dios estaba prometiendo a través de Abraham. ¿Se recuerdan? Dice: sí, y Abraham conoció mi día, conoció el día de la misericordia,
conoció el día de la provisión, porque Dios mismo proveyó el cordero para sustituir a Isaac. Pero sobre todo, proveyó el cordero para la salvación y la vida eterna de toda la humanidad, para el cumplimiento de la promesa que había hecho a Adán y a Eva. Dice en Juan 1:29, porque he aquí el Cordero de Dios. Porque aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios, como en el día de Isaac y de Abraham, del sacrificio, también Él proveyó, Él trajo, Jehová Jireh, proveyó el Cordero que iba a limpiar los pecados de toda la humanidad. El Cordero que iba a hacer posible aquella escritura que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree venga a tener una nueva oportunidad. Amó al mundo, no dice a un pequeño grupo, a unas iglesias de no sé dónde, a una nación. Amó al mundo para darle a todo el mundo la oportunidad de conocer las buenas noticias de Jesucristo, de salvación en Cristo Jesús. 4. La última figura de la cual quiero hablarte el día de hoy. Y la figura es José. José y sus padecimientos. El hombre justo padeciendo por los males de los injustos. El joven que fue esclavizado, que fue vendido, que fue encarcelado, que fue engañado, que fue tratado con todo tipo de injusticias, proveyendo luego una salida para todo el mundo. Cuando José está en el final de sus días, en el capítulo 50 con sus hermanos, ya siendo un hombre mayor, les dice, yo sé que se hicieron planes malvados en contra mía, pero los cuales Dios transformó para salvar la vida de muchos. Y si tú lo recuerdas, el pueblo de Egipto fue salvo, comió, no tuvieron que morir. Los parientes de José de Israel vinieron a salvar su vida a la tierra de Egipto, y muchas más de las personas que vivían alrededor de aquella región encontraron salvación a través del alimento que Dios permitió que José proveyera para toda la humanidad. Es justamente lo que hizo Jesucristo. El sacrificio de un hombre justo para la salvación de muchos injustos. José es una maravillosa figura, es una figura clara del plan de Dios, del plan de salvación de Dios para toda la humanidad. Dice Hechos 2:23, hablando de Jesucristo, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, es decir, regresando a la promesa que Dios había hecho, a lo que Dios ya sabía desde el principio que iba a ocurrir. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Prendiste y matasteis por manos de gente mala, crucificándole. Este fue el cumplimiento del hombre sin pecado, que no faltó ni una tilde ni una coma de la ley para ser el hombre perfecto, el siervo sufriente que dio su vida para que todos nosotros fuéramos salvos. La imagen de Jesús es una imagen perfecta del Dios invisible, el único que gobierna con su sabiduría toda la creación que está relacionada con la perfección del Señor. Jesucristo fue el plan guardado, el plan escondido del Señor desde mucho tiempo atrás, para que nosotros pudiéramos encontrarlo en cada una de sus promesas en la Biblia. Déjame leerte lo que dice el libro de Efesios.
Efesios 1, en el versículo 9 dice: Dios ha revelado el secreto que tenía guardado, el plan que hace muchísimo tiempo se había trazado en Cristo. Cristo es el gran secreto de Dios, que reveló en el momento justo, que había diseñado para que la humanidad fuéramos salvos. Dice el versículo 10, cuando llegue el tiempo preciso, Dios reunirá todas las cosas, las que están en el cielo y en la tierra, bajo una cabeza: Cristo. Dios había guardado el secreto de poner en lo más alto, en lo mayor, en el mejor momento, a Jesucristo para que diera salvación a toda la tierra. Era ese plan que se vino trabajando siglo con siglo, hasta llegar el momento en que Jesucristo fue revelado como la máxima salida, como la mejor salvación que mejor y única salvación que cada ser humano podemos acceder. La única está a través del Hijo de Dios. Sean griegos, sean judíos, sean chapines, sean norteamericanos, sean rusos, de cualquier parte del mundo, Dios proveyó su salvación a través de Jesucristo. Así que quiero terminar diciéndote que si la Biblia ha sido escrita para mostrar el secreto mejor guardado del Señor, que fue su Hijo Jesucristo, que fue el plan, como dice Colosenses 1, el plan de Dios para la salvación desde el inicio hasta el día de hoy, tú y yo tenemos la ventaja, tú y yo tenemos el entusiasmo, tú y yo vibramos por dentro de podérselo compartir a mucha gente. Así que te agradezco que nos acompañes en este viaje a través de muchos libros de la Biblia, especialmente del Antiguo Testamento, encontrando a Jesús. Tu corazón será lleno de esa esperanza por la cual llevarás salvación a muchas personas más. Que Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo. Hasta pronto.